La ciudad de los elefantes. Cuento de la India. Segunda parte. En el resumen del primer capítulo, Dhritarashtra, el rey de la ciudad de los elefantes, era ciego. Su hermano Pandú, a quien él había delegado el gobierno, murió y dejó 3 hijos varones. Estos fueron criados junto con los 3 hijos de Dhritarashtra. Para educar a los 3 hijos y a los 3 sobrinos, llamó al anciano maestro Drona, sabio y prudente Brahman. El sabio Drona ejercitaba a sus discípulos no solo en la práctica y observancia de las leyes sagradas, sino también en el tiro con el arco, en la equitación, en el manejo de las armas ofensivas y defensivas, y en todas las actividades espirituales o físicas que convienen a los príncipes. Cuentos y leyendas constituían un eficaz material educativo, al que recurría a menudo el sabio maestro. Un día, después de una larga cabalgata, los príncipes decidieron detenerse para reposar a la sombra de un copudo árbol. Drona aprovechó la ocasión para narrar una historia durante aquel intervalo. Nala y Damayanti. Hace muchos siglos, vivía en una de las más ricas zonas de la India un joven rey que se llamaba Nala. Era fuerte, valiente, gentil y extraordinariamente bello y gallardo. Cuando aparecía en público, tanto en las ceremonias de la corte como en el campo de los torneos, las jóvenes de todas las castas suspiraban por él. La fama de su belleza y de su valor había llegado hasta un reino lejano donde vivía Damayanti, la hija del rey Vidarbhi. Esta joven, al oír las narraciones referentes a Nala, se enamoró de él sin haberlo visto nunca. Y Nala, sin conocer a la princesa de tan lejano reino, se enamoró de ella al oír ponderar su belleza y sus altas virtudes. Un día, el joven rey salió de paseo y se sentó en un ángulo de uno de los jardines del gran parque que rodeaba su palacio. A sus pies murmuraban las tranquilas ondas de un lago en cuyas aguas Nala vio venir nadando unos cisnes. Eran 7 majestuosos cisnes, blancos como la nieve. Estos se acercaron a la orilla y el que parecía jefe o guía del grupo se dirigió al joven pensativo y le dijo: «¿Acaso estás pensando en Damayanti, verdad?» Nala, sorprendido al oír hablar a un cisne que tan claramente adivinaba su pensamiento, quedó un momento perplejo y no respondió. El cisne entonces prosiguió: «Si quieres, volaré hasta el lejano reino de Damayanti y le llevaré tu mensaje de amor». Entonces, una intensa alegría iluminó el rostro del rey Nala, y el cisne no esperó ya ninguna respuesta. Se alejó hacia el centro del lago y emprendió un rápido vuelo. Cuando llegó al palacio de Damayanti, encontró a ésta en el jardín. Se acercó a ella y le dijo: «Escucha, Damayanti, te traigo un mensaje del rey Nala. Te ama apasionadamente y te ruega que lo aceptes por esposo». Entonces la princesa lloró de alegría. A partir de aquel día, no pensó en otra cosa que en su lejano amado. En poco tiempo, adelgazó y se puso muy nerviosa, presa de la mayor ansiedad. Su padre notó aquel cambio y sospechó que se debía a algún secreto amor. Creyendo complacer a su hija, el buen rey convocó a todos los reyes y príncipes de la India a la fiesta de la elección nupcial. Los heraldos difundieron la invitación y no hubo príncipe soltero que no la aceptase. Todos deseaban ser elegidos por la bella Damayanti. Cuando llegó a oídos de Nala el anuncio y la invitación del rey Vidarbhi, ordenó inmediatamente los preparativos para el largo viaje. Al tercer día de marcha, el joven rey fue detenido por la aparición de 4 divinidades.
El viajero desmontó y se postró en acto de veneración. Uno de los personajes divinos le habló así: Nala, raramente le es conferido a un mortal el privilegio de un encuentro con las divinidades. Yo soy Indra, el dios de la tempestad, le dijo. Nala alzó la cabeza y vio que el que hablaba era un personaje gigantesco que empuñaba una lanza de oro. Este señaló a la divinidad que estaba junto a él y dijo: Este es Varuna, el dios de las aguas. Varuna inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Su rostro era esplendente y sus ojos tenían la serenidad de un lago tranquilo. Indra señaló a la tercera divinidad, un gigante de ardientes ojos. Este es Agni, dios del fuego, le dijo. Luego presentó a Jama, que preside el reino de los muertos. Finalmente, Indra reveló al joven el motivo de aquella aparición. Seguramente tú te diriges al palacio de Vidarvi, ¿no es así? Nala asintió con un movimiento de cabeza. Vas con la esperanza de ser elegido por la bella Damayanti, ¿verdad? Y con otra inclinación de cabeza, el joven rey respondió afirmativamente. Pues bien, prosiguió Indra, nosotros también nos dirigimos allá. La belleza y las virtudes de la princesa Damayanti le confieren el privilegio de desposarse con una divinidad. Tendrá que elegir, pues, a uno de nosotros. El pobre Nala sintió oprimírsele el corazón, dolorido por la extraña revelación de Indra. ¿Y qué pasa? ¿No respondes? ¿No tienes nada que decir?, le dijeron. Pues no puedo desobedecer. Debo acatar los designios de las divinidades. Por lo tanto, entiendo que debo volverme. Volveré a mi palacio y... ¡No! Así interrumpió Indra. Debes proseguir tu viaje, le dijo. ¿Y para qué?, preguntó extrañado el joven. Tú mismo aconsejarás a Damayanti que elija a uno de nosotros, le ordenó Indra. ¿Qué? ¿Yo mismo? ¿Y por qué no otro mensajero? Pues porque tú siempre has sido respetuoso de las divinidades, Nala. ¿Quieres desobedecer ahora a nuestro mandato? Una profunda reverencia del joven rey reveló que su voluntad se plegaba a las órdenes de Indra, Varuna, Agni y Jama. Estos desaparecieron y el resignado viajero continuó la marcha presa de profunda tristeza. Cuando Nala llegó al palacio del rey Vidarvi, la princesa Damayanti no escondió su preferencia por el recién venido. Después de las presentaciones de rigor, los dos jóvenes se apartaron para conversar a solas. Noto una gran tristeza en tu rostro, Nala. No me explico tu actitud. En ningún momento has demostrado alegría al verme. ¿Has sufrido tal vez una desilusión? ¿Esperabas algo distinto? Oh, no, princesa. Lo que me aflige es precisamente el temor, la casi seguridad de no poder ser el elegido. Pues te equivocas. Cualquiera que sea el número de los pretendientes y cualesquiera que sean sus condiciones, mi corazón ha hecho su elección. Hace tiempo que te amo en secreto y... No, está bien. No prosigas, Damayanti. Tus palabras me consuelan como una fresca llovizna a un arbusto sediento, pero un pensamiento secreto me roe por dentro y quedo desolado. Ese es el verdadero motivo de mi tristeza, ¿sabes? ¿Cómo? Dime ese pensamiento, Nala. Es posible que pueda ayudarte a alejarlo de tu mente. Pero se trata de un mandato divino y es imposible desoírlo. Pero revélame el secreto, Nala. Estoy dispuesta a todo. Entonces, el joven rey narró el episodio que había interrumpido momentáneamente su marcha. Cuando terminó el relato, comentó: Y para mayor amargura, yo mismo debo aconsejarte que elijas por esposo a una de las 4 divinidades. La joven se quedó pensativa un momento. Luego dijo: ¿Pero cómo? Tu deber es recomendarme la elección de Indra o Varuna
o Agni o Jama, ¿no es así? Nala asintió con movimientos de cabeza. Pues bien, prosiguió Damayanti, ya lo has hecho. Has cumplido con las divinidades. Has obedecido a Indra. ¿Qué te aflige ahora? El joven no comprendía. Miraba temeroso y azorado a su amada. Esta prosiguió. En cuanto a mí, comprenderás que soy libre de elegir a quien me plazca. No estoy obligada a preferir a las divinidades. Estas, que son defensoras de la justicia, no objetarán mi elección si yo te proclamo mi esposo. Y sobre todo, no cabrá ningún castigo ni para mí ni para ti. Al pronunciar estas palabras tan optimistas, la princesa simulaba una firmeza que en realidad no sentía. No era fácil oponerse a la voluntad de las divinidades, aun en el caso de que a un mortal le asistiese toda la razón del mundo. Pero ella estaba dispuesta a enfrentarlas, pues su corazón le decía que su felicidad dependía de aquella decisión. Y la decisión estaba tomada. Elegiría a Nala contra viento y marea si fuere necesario, sin atender a los peligros. Cuando llegó la hora de iniciar la fiesta de la elección nupcial, el estupor paralizó a todos los asistentes. En lugar de una, aparecieron 5 figuras del rey Nala. Pues, ¿qué había sucedido? Enterados de la decisión de Damayanti, tanto Indra como Varuna, Agni y Jama, tomaron la figura de Nala. La princesa debía elegir a uno de los 5 pretendientes iguales, y era casi seguro entonces que una de las 4 divinidades saldría favorecida en la elección de la princesa. La joven quedó perpleja al ver aquel prodigio, pero comprendiendo que aquello era obra de las divinidades, encarándose con las 5 figuras, dijo con entereza: «Poderosos dioses, estoy orgullosa y complacida por vuestra presencia. De los 5, uno de ustedes es el auténtico Nala. Por este se ha decidido mi corazón. Mi amor no es de ahora, no depende de su figura visible, sino de sus virtudes de hombre bueno, valiente y generoso. Como sé que ustedes son justos, comprenderán la razón que me asiste para pedirles que recuperen sus semblantes y me dejen elegir libremente a mi amado por esposo, según tan ardientemente lo deseo». Pues Indra, Varuna, Agni y Jama, admirados de la entereza de la joven y de sus sensatas palabras, resumieron sus respectivas figuras. Varuna le habló en nombre de las 4 divinidades. «Noble princesa, mereces ser feliz con el esposo que has elegido. Bendeciremos vuestra unión y prometemos protegeros en cualquier circunstancia». Damayanti se inclinó reverentemente y cuando levantó de nuevo la cabeza, las 4 divinidades habían desaparecido. Los otros pretendientes, así como todos los cortesanos, quedaron maravillados por la escena que acababan de presenciar. Nala fue tomado de la mano por la princesa y llevado al pie del alto trono del rey. Vidarvi miró con viva complacencia a la hermosa pareja que formaban su bella hija y el apuesto mancebo. Los festejos de la boda fueron brillantes. Al término de los mismos, Nala y Damayanti emprendieron el viaje hacia los dominios del poderoso príncipe Nala, donde era esperado por sus familiares, todos ellos interesados por el éxito de la expedición que realizara según bien lo sabían, movido por el amor que súbitamente nació en su corazón por la princesa desconocida. En tanto, Indra, Varuna, Agni y Jama se encontraron con Kali, el demonio del juego. Este había sabido tarde la noticia del concurso de pretendientes a realizarse en la corte del rey Vidarvi. A paso vivo se dirigía al palacio de este con la esperanza de llegar a tiempo. Jama lo detuvo y le aconsejó que no prosiguiera. Furioso por no haber recibido la noticia a tiempo, el maléfico Kali lanzó amenazas contra el rey Nala. Tenía la intención de no dar paz a los esposos en venganza por el fracaso de sus propósitos. Estaba seguro de que, de haber llegado en tiempo oportuno, Damayanti lo hubiera elegido a él. Pasaron algunos meses
y nada turbó la tranquilidad en el palacio de Nala y Damayanti. Pero un día, el joven rey se sintió repentinamente invadido por un fastidio y un aburrimiento insoportables. Ensayó entretenerse con la lectura, luego con paseos, con instrumentos de música, y todo en vano. Llamó a juglares y trovadores, a músicos y danzarinas, pero nada lo alejaba de aquella sensación de fastidio que le hacía aborrecer todo. Finalmente tuvo una idea: jugar. Él era un hábil jugador de dados. Había la posibilidad de que aquel juego entretenido lo aliviara un poco. Y en efecto, en cuanto empezó a jugar con su hermano Puskara, el interés de los dados lo alivió mucho. Luego, el interés se volvió entusiasmo. Las apuestas se sucedían ininterrumpidamente. Puskara vencía siempre. A cada tiro, la apuesta era redoblada. Nala había perdido todo su dinero al llegar la medianoche, y la partida seguía. «Bien, juego mis elefantes», dijo el joven rey. «Juego mis caballos», prosiguió al invitar a otro tiro de dados. «Juego mis joyas, juego mis trajes, juego mis esclavos, juego mis castillos». Se acercaba el alba del siguiente día y Nala, cada vez más frenético, pensaba resarcirse de las pérdidas anteriores con algún golpe afortunado. Cuando no le quedaba otra cosa que su reino, exclamó: «Vamos, otro tiro. Si venzo me devolverás todo lo que me has ganado durante la noche. Si pierdo, te entregaré mi reino». Pero el tiro fue otra vez adverso al joven rey, y él mismo, cumpliendo la palabra empeñada, ciñó la corona al hermano vencedor en la sala del trono, ante el estupor de toda la corte. El nuevo rey ofreció al hermano la más generosa hospitalidad, pero éste, por dignidad, rechazó el ofrecimiento. Y este rechazo fue hecho con tan poco tacto que ofendió a Puskara. La irritación por la pérdida de su reino y sus riquezas hizo cometer actos descorteses al desventurado Nala. Era evidente que estaba poseído por el demonio del juego. Si hubiera sido dueño de vastos imperios, también los habría perdido. Decidió abandonar la ciudad vestido con ropas miserables. Esto terminó por irritar al nuevo monarca al punto de que dictó una orden terrible, muy terrible. Ya que se muestra propenso a mostrar a todos su mala suerte y no acepta serenosamente lo que ha decidido el destino, que salga de mis dominios. Nadie debe alojarlo, bajo pena de muerte. Entonces, la orden real fue cumplida, y Nala durmió esa noche a la intemperie. Al día siguiente, llegó a los confines de lo que antes era su reino, y se internó en una floresta. Junto a él caminaba su fiel esposa. «Sabes, en las buenas y en las malas estaré contigo». Así respondió Damayanti cuando su esposo, desterrado y harapiento, le propuso llevarla al palacio del padre. «Pero no tienes por qué sufrir penas por mi culpa, esposa mía». Así le insistió el joven. Pero ella contestó: «Si tú quieres que yo vuelva al palacio de mi padre, acompáñame. Nos alojaremos los dos allá y viviremos felices». «No», respondió con fiereza Nala. «Salí contigo de aquel palacio en medio del mayor esplendor. No puedo volver allá pobre y harapiento. Entonces, compartiré contigo el exilio y la miseria». El tono firme de Damayanti no admitía réplica. La princesa conservaba su temple y su recta línea de conducta. A medida que el joven se internaba en la selva, los humos de la pasión por el juego y la irritación provocada por el resultado adverso de los dados se iban disipando. La decisión de su esposa lo conmovió profundamente. Su corazón fue invadido por un sentimiento de culpa, y el remordimiento por haber sido la causa de aquella triste situación en que se hallaba su esposa no le daba paz. Avanzando en plena floresta, los dos jóvenes vieron venir a su encuentro una bandada de pajarracos negros.
Se lanzaron sobre Nala y le arrancaron a trozos la mayor parte de la tela de su manto. De la bandada llegó una voz. «Somos los espíritus del juego. Obedecemos a nuestro rey Kali, que nos ordenó dejarte desnudo y miserable». Acongojado por su desgracia, Nala pasó angustiado aquella noche. Ni las dulces palabras de su consorte llevaron algún consuelo a su corazón, roído por los remordimientos. Al alba del día siguiente, el joven insistió en que Damayanti debía abandonarlo. «Sabes, el episodio de las aves negras que destrozaron mi manto me confirma en la idea de que soy víctima de un espíritu maligno», le dijo. «Tú no tienes por qué compartir la desgracia que me aflige». Así habló Nala. Y la joven respondió: «Pero yo quiero decirte que una esposa no debe abandonar jamás a su consorte. No me separaré de ti. Si quieres, iremos juntos a vivir en el palacio de mi padre». Y durante todo el día siguieron andando y andando mientras buscaban raíces y frutos silvestres para alimentarse. Al llegar la noche, Nala se mantuvo despierto y cuando su mujer concilió el sueño, él se alejó sin hacer ruido. Cuando Damayanti se despertó y se encontró sola, comprendió que su amado la había abandonado para obligarla a alojarse en el hogar paterno. Y luego de recorrer la selva, llamando desesperadamente a su marido, convencida de la inutilidad de sus esfuerzos, la pobre mujer se decidió a volver junto a su padre. Ella sabía que un día u otro Nala iría a buscarla allá. El ex rey siguió andando para atravesar la oscura selva y vio a lo lejos una columna de humo. Se acercó y comprobó que unas matas secas eran presa de un fuego que el viento avivaba cada vez más. De la humareda surgió una voz. «Nala, Nala, ayúdame, ayúdame, apaga este fuego, me quemo, me quemo». El joven acudió a sofocar el pequeño incendio con peligro de chamuscarse sus pobres sandalias. Cuando cesó el humo, surgió de entre la hierba quemada una pequeña víbora que habló de esta manera. «Gracias, Nala. Soy un geniecillo benéfico que iba a ser destruido por un mal enemigo. Era necesario que un hombre de coraje no temiera al fuego y se acercara para salvarme. Te debo la vida. En recompensa, me ofrezco a ayudarte en todo lo que pueda». Entonces el joven se sonrió. ¿Qué podía hacer aquel geniecillo insignificante en su ayuda? Pero la pequeña víbora insistió, y Nala narró todo lo que le había ocurrido. «Escúchame. Debes ir en busca de tu esposa. No puedes abandonarla. Tu ausencia le causará mayor dolor que compartir tu situación miserable», le dijo. «Jamás. Nunca iré al palacio del rey de los Vidarbos estando en desgracia. Si no logro rehabilitarme, ninguno de mis amigos y conocidos me verá más». «¿Pero cómo? ¿Tampoco tu mujer?». Y al recordar a su esposa, el joven enmudeció y se le llenaron los ojos de lágrimas. El geniecillo de la selva le habló entonces en tono persuasivo. «Dime, ¿no te gustaría estar cerca de Damayanti sin que nadie advirtiese tu presencia?». «Ah, si pudiera». «Pues bien, yo conozco un medio. Puedo transfigurarte de tal modo que ni tu misma consorte podrá reconocerte. Podrías conseguir algún puesto de servidor en la corte». «¿Cómo? Sí, sí, sí». Así respondió con vehemencia el joven. «¿Cómo es eso? ¿Qué debo hacer?». «Acércate, alarga la mano». Y en cuanto Nala acercó el brazo, la víbora le hincó los dientes. Inmediatamente, el joven sintió una gran pesadez y fue presa de una grave somnolencia. Cuando se despertó, comprobó que había quedado transformado en un hombre maduro, de pelo gris y de faz tostada por el sol.
Cuando se presentó a la guardia del palacio de Vidarbi y pidió trabajo como Cornac, le confiaron al cuidado de uno de los elefantes del séquito real. Algunos días Nala lograba ver de lejos a Damayanti. Esta se sentaba junto al lago del parque y permanecía silenciosa durante largas horas. Su rostro denunciaba una profunda tristeza. En una ocasión, ella se dirigió al nuevo Cornac y éste tuvo que contestar a sus preguntas. La voz del joven no había sufrido mudanza alguna y su timbre impresionó vivamente a la princesa. Para Nala era un consuelo la cercanía de su amada, pero ésta había caído en una grave melancolía. Él también estaba triste. De noche cantaba sus penas con dulce voz en el pabellón de la servidumbre. Una noche, la joven acertó a pasar cerca de dicho pabellón y oyó la melodiosa canción. Quedó de tal manera impresionada que a la noche siguiente repitió el paseo vestida con la ropa de su doncella y con la cabeza cubierta por un tupido velo. Se acercó al cantor de las dulces serenatas y le preguntó de qué país venía. Nala, creyendo que su interlocutora era una mujer de la servidumbre, le contestó que había nacido en el reino de Puskara. ¿Y quién es Puskara? Pues el hermano del ex rey Nala, le dijo. Y con el propósito de tener alguna noticia de su marido, Damayanti siguió preguntando con gran interés. Dime, ¿era un mal rey ese Nala? Oh, no. Más bien es un hombre que ha nacido con mala estrella. Y dime, si tú eras uno de sus súbditos, ¿no ignorarás que se había casado con la hija de nuestro rey? ¿Acaso no has oído hablar de la princesa Damayanti? Y al oír ese nombre, el falso cuidador lanzó un hondo suspiro. La joven prosiguió. Dicen que él la abandonó. ¿Es cierto eso? El interpelado asintió bajando tristemente la cabeza. Entonces, dime, ¿eso es señal de que no la quería? Oh, no, eso no es cierto. Él la amaba apasionadamente. La ama todavía con toda su alma. Es más, daría su vida entera por un día de alegría de su amada Damayanti. ¿Y cómo lo sabes? ¿Eres acaso su amigo? ¿Lo has visto hace poco? ¿Te ha confiado él sus sentimientos? La confusión de Nala fue tal al verse descubierto que recurrió a nuevas mentiras para reparar el efecto de sus irreflexivas declaraciones. Pero Damayanti lo fue llevando con suma habilidad a confesar que hacía muy poco tiempo que había visto al ex rey Nala. Tú debes decirme dónde se halla. Si no lo haces, lo buscaremos juntos. Yo soy Damayanti. Tú lo has visto hoy, ¿verdad? Y en el colmo de la confusión, el pobre joven respondió. Te juro, Damayanti, te juro que no sé dónde está. Me ha prohibido que hable de él. Me mataría si yo lo buscara. Lo único que puedo decirte es que él no ha dejado de quererte. Él te ama tiernamente, apasionadamente, como cuando, tomándolo de la mano, lo condujiste delante del trono de tu padre y lo proclamaste tu esposo, prefiriéndolo a él entre una legión de pretendientes. Pero tú me tuteas, Cornac. Tú me estás diciendo las mismas palabras que tantas veces él me dijo al oído. Tu voz es la de mi esposo Cornac. Tú eres mi esposo. Confiesa. Tu voz no puede engañarme, Nala. Nuestra voz, como nuestro corazón, no ha cambiado, no puede cambiar. Y a medida que hablaba, ella iba quitándose el espeso velo. Sus hermosos ojos brillaron a la luz de la luna, húmedos de lágrimas, y entretanto Nala se cubría el rostro con ambas manos, caía de rodillas y sollozaba. Damayanti lo ayudó a levantarse y cuando se confundieron en un abrazo, él se sintió desfallecer. Cuando se despertó, su cuerpo volvió a presentar su verdadero aspecto.
Era el joven apuesto de siempre, que volvía a la vida en compañía de su amada. Cuando el sabio maestro Drona dio término a esta larga historia de amor, los 6 príncipes se conmovieron por tan bello ejemplo de fidelidad y extrajeron del relato varias consecuencias de orden moral. La gran prueba. Pasaron varios años y el maestro Drona iba dando fin a la misión que le había confiado el buen rey Dhritarashtra. Los 6 príncipes eran igualmente hábiles e instruidos. Unos sobresalían en ciertos ejercicios, pero era difícil discernir una superioridad manifiesta. El soberano seguía firme en su propósito de entregar el cetro al que demostrara más capacidad. Era su voluntad no hacer distingos entre hijos y sobrinos. Él amaba igualmente a los 6, y así lo aseguraba tanto a su esposa Gandhari como a Kunti, la reina viuda de su hermano Pandú. Uno de los ejercicios que ideó Drona para descubrir condiciones de superioridad en alguno de sus 6 discípulos fue la prueba del buitre. Una de estas aves rapaces, cazada viva, fue encadenada a los rayos de una rueda, en lo alto de un poste clavado en medio del parque de juegos. El maestro ordenó a los 6 jóvenes que se armaran de arcos y flechas, y luego les explicó en qué consistía la competencia. Este buitre se moverá continuamente incitado por mí. Su cabeza no estará quieta ni un instante mientras el arquero de turno intenta apuntar a ella. El que logre dar en ese movedizo blanco será hoy el vencedor. Los príncipes sonrieron. Creían que aquel ejercicio sería sumamente fácil para tan hábiles arqueros como eran ellos. —Yudhishthira —llamó Drona. El joven se plantó en el sitio indicado y se dispuso a lanzar. —Un momento —lo detuvo la voz del maestro. Este se acercó al príncipe, que seguía apuntando, y preguntó. —Dime, hijo, ¿qué ves en este momento? —le dijo. Además del buitre y la rueda en que está encadenado, veo el palo que lo sostiene en alto. Entonces, la respuesta del tirador no satisfizo a Drona. Con gesto de desaprobación, le dijo. —No acertarás, Yudhishthira. Y en efecto, la flecha de éste pasó rozando la cabeza del buitre. —¡Duryodhana! ¡Duryodhana! —llamó el maestro. Cuando el joven hubo apuntado, el anciano repitió la pregunta. —Dime, hijo, ¿qué ves en este momento? —Veo el buitre, la rueda, el palo y también un trozo de cielo, maestro. —Me temo que no acertarás, Duryodhana. Y tal como lo pronosticó el maestro, la flecha no dio en el blanco. El siguiente príncipe respondió a la pregunta diciendo que además del buitre y el palo, veía una nube que en ese momento vagaba por el cielo azul. —No acertarás, hijo. Y este pronóstico pesimista se repitió y se cumplió con 5 tiradores. El sexto príncipe se aprostó a tirar. —Arjuna, dime, hijo, ¿qué ves en este momento? Pues la cabeza del buitre, maestro. ¿Nada más? Nada más. Pues bien, tira. Darás en el blanco. La cabeza del buitre fue separada por el golpe neto de la flecha de Arjuna, y éste fue abrazado por el sabio Drona. Esta es mi enseñanza de hoy, muchachos, dijo éste. Cuando se tiene el propósito de dar en el blanco, hay que mirar el blanco y solamente el blanco. Los jóvenes se retiraron silenciosamente, reflexionando sobre el significado moral de aquella enseñanza, y Drona se presentó al rey. Cumplidos los saludos de rigor, habló así. Sabio y prudente rey, vengo otra vez a agradecerte por el honor que me has hecho al encargarme de la educación de Yudhishthira, Duryodhana, Arjuna, Dushasana, Bhimasena y Karna. Tanto tus 3 hijos como tus 3 sobrinos han aprovechado bastante bien mis enseñanzas. Si lo crees conveniente, señor, los príncipes podrán dar una prueba de sus habilidades en presencia del pueblo. Oh, amigo mío, respondió el buen rey. Soy yo el que debe mostrarse agradecido por tus excelentes servicios, le dijo.
Aunque soy ciego, puedo afirmar que he visto día por día los progresos de mis hijos y de mis sobrinos. Tú sabes, querido maestro, que es mi propósito dejar la corona al mejor de los 6, sea hijo o sobrino. Y bien, dado que, a tu juicio, sus aptitudes y sus condiciones se equivalen, ¿no podríamos recurrir a alguna competición pública para determinar el heredero del trono? Entonces Drona reflexionó un instante y luego aprobó la proposición del soberano. Este prosiguió. Escúchame. Quiero que el pueblo sepa que no hago distinciones y que no me lleva ninguna preferencia. A la competición asistirán también ministros y consejeros, cortesanos e invitados de reinos vecinos. Antes del alba del día fijado, una enorme muchedumbre rodeaba el campo de ejercicios. La comitiva real ocupó los puestos de honor y los invitados ocuparon los asientos reservados para ellos. Para la primera prueba, entregaron 6 yuntas de veloces caballos de guerra. Cada príncipe debía montar uno de los corceles y llevar el otro de la brida. Durante la carrera, el tirador debía disparar una flecha, pasar al otro caballo y disparar otra flecha. Ambas debían dar en el blanco antes de que los corceles llegasen cerca de la meta. La prueba era muy difícil. Cualquier error, cualquier descuido, cualquier falla de cálculo podría ser causa de fracaso. Se hizo un gran silencio. Sonó la señal de partida y los 6 príncipes espolearon a sus respectivas cabalgaduras. Los espectadores miraban con atención. La expectativa era grande. La angustia atenaceaba todas las gargantas. ¿Cuál de los 6 competidores llegaría a clavar en el centro del blanco sus 2 flechas? Continuará.